a colocar mis lentes. Bien, pues, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar en el día 29 de noviembre con el tema de intervenciones psico-oncológicas del diagnóstico al proceso terapéutico. Bienvenida y bienvenida. Nosotros representamos al Instituto Psicosalud, somos todos psicólogos y psicólogas. Mi nombre es Claudio Borrales y aquí nos acompaña nuestra colega Carolina Mason desde Santiago de Chile. Les damos la bienvenida para todos y para todas. ¿Ya? Les voy a dar entonces algunas instrucciones para que sea muy grato y participativo este webinar. Así que gracias por estar acá. Y es entonces, por favor, que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas, ¿cierto? Silenciadas, para que entonces, pues, al final, como en media hora, 40 minutos más, cuando terminemos el webinar, ahí vamos a abrir tanto el micrófono como el chat para sus preguntas, reflexiones, participación. Ningún problema, ¿ya? Para entonces después ya ir terminando el webinar, y también les tenemos una noticia para los que se quieran quedar unos minutitos más antes de las 10:30. Así que vamos a comenzar desde este instante. ¿Ya? Bien, pues nuestro tema entonces, intervención psico-oncológica, por lo tanto estamos hablando de psico-oncología y de cuidados paliativos también, del proceso diagnóstico al proceso terapéutico. ¿Ya? Entonces voy a pedir que primero vamos a hacer una presentación y después vamos a ir hablando, ¿cierto?, de nuestra experiencia de ya varios años. Trabajamos tanto Carolina y yo en esta área, tanto en forma académica como con pacientes, familia y con equipo hace muchos años, ya en el área del cáncer, pero también en otros problemas de salud. Nos vamos a presentar y después de eso entonces vamos a ir tratando algunos temas que yo estoy seguro que coinciden con lo que ustedes están buscando. Entonces vamos a hablar acerca de nuestra experiencia, después del cáncer, las problemáticas biopsicosociales en el cáncer para los y las pacientes, usuarios y sus familias, pero también para los equipos. Después entonces algunos elementos sobre el diagnóstico, las noticias, y después entonces intervenciones eficaces, tanto con los usuarios y usuarias, con su familia y con los equipos. ¿Ya? Y vamos también a ver algunas bases conceptuales. Y al final, entonces, como les contaba, los que se quieran quedar unos minutitos más, les vamos a contar de una noticia que les tenemos si quieren más información de esta área. ¿Ya? Así que, muy bien, bienvenido y bienvenida nuevamente, Carolina. Cuéntanos, preséntate tú y de inmediato, entonces, tu experiencia y también cómo llegaste a esta área, Carolina. Ya, a ver, primero muchas gracias, Claudio, por la introducción. La idea de este webinar es poder acercarnos a la importancia, ¿no es cierto?, que tiene el trabajo con personas con cáncer y poder también, obviamente, ayudar a personas que trabajan, profesionales que trabajan en el área, a poder entregar, no sé, el apoyo, el acompañamiento de la mejor forma posible. Cortito es 1 hora, pero la idea es que podamos abordar temas generales hoy día que les pueda hacer sentido. Y, bueno, me presento ahí, Claudio, brevemente, para no dar la lata. Mi nombre es Caro Mason, yo soy psicóloga clínica y estoy especializada en el área de psico-oncología y cuidados paliativos, y trabajo con personas con cáncer adulto. Y mi experiencia es en el fondo, cuidados paliativos con cáncer avanzado y oncología actualmente con personas sobre 18 años con distintos diagnósticos de cáncer, tanto cánceres sólidos como hematológicos, ¿ya? Y eso también incluye los pacientes que son trasplantados, ¿ya? En la parte hematológica. Y en cuanto a la formación académica, bueno, me he ido formando a lo largo de los años y soy una persona convencida de que es importante instruirse, estudiar, formarse para poder entregar mejores herramientas o brindar mejor, ¿no es cierto?, acompañamiento, servicio a las personas que nosotros atendemos. Y en ese sentido estoy formada en
diplomada en psicología oncológica, diplomada en cuidados paliativos y dolor, un postítulo también en psico-oncología en la Universidad de Chile. Ahí hay una ex compañera también que anda por acá. Tengo un magíster en cuidados paliativos oncológicos, estoy formada también en ética en la Católica, tengo otros cursos en la SEOM, en la Sociedad Española en cuidados paliativos oncológicos. Ahora acabo de terminar un curso de acompañamiento oncológico también, que fue de 6 meses. También tengo talleres y más en el fondo, cursos más breves, ¿no es cierto?, en el área y también en duelo, también en terapia basada en mindfulness, en psicología positiva, ¿ya? Entonces tengo varias áreas, ¿no es cierto?, de interés que van en Claro, función de poder eso, brindar lo mejor a nuestras sí, personas con cáncer y familia. Ese es claro. y trabajo en un centro de cáncer, en una clínica privada, y anteriormente trabajé harto tiempo también en un hospital público en cuidados paliativos. Esa es mi experiencia. Ya, Soy profesora, soy docente de pregrado y posgrado en psico-oncología, cuidados paliativos, y también hice clases en psicología de la salud. Ahí también así es, fuiste perfil. mi alumna, mire, mire qué bueno. Sí, así que ese es mi, Uno brevemente, va creciendo. sí. Sí, Y ahora, Claudio, tu experiencia. sí, gracias, gracias Obviamente. Carolina. Bueno, si se dan cuenta entonces Carolina, que es muy joven comparada conmigo, ¿ya? Carolina entonces justamente yo la conocí en la universidad en el pregrado, ¿ya? Y ella siempre fue muy buena alumna y siempre destacada, le gustó siempre el área de la psicología de la salud y también como ella relata la psico-oncología, ¿ya? Y se ha ido formando, que es muy importante eso, se ha ido formando entonces tanto en pregrado como en postítulo, posgrado, y entonces rápidamente ya empezó a escribir artículos científicos. Yo le di alguna ayuda por ahí, y ya hemos escrito juntos varios artículos científicos, y se fue formando en diplomado en psicología de la salud, diplomado en psicología oncológica, después entonces en postítulos, cuidados paliativos, mindfulness y otro, y cierto, tomó y se formó también con un magíster en cuidados paliativos. Así que, y miren qué bien, coherentemente ya trabaja desde siempre ya en el área, tanto en el hospitales públicos y ahora está en la clínica privada, y cierto, en paralelo en la academia, quiere decir entonces, dictando clases, y aquí, cierto, perteneciendo al Instituto Psicosalud, y yo muy orgulloso de tenerla acá, y por supuesto la alumna superó al maestro. Así que aprovecho aquí, Carolina, de felicitarte, ¿ya? Que lo he hecho Gracias. varias veces. Bueno, yo me presento también, yo soy Claudio Borrales, soy psicólogo, soy chileno, y bueno, tengo 59 años, y me he dedicado ya de 31 años llevo ya en el área de la psicología de la salud y la psicología de la crisis, emergencia y desastre. Y dentro de ello entonces están todo lo que tiene que ver con los desastres, con la emergencia mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo comencé en el área de la intervención en crisis, en duelo, en pacientes con VIH-Sida. Hice mi práctica, mi tesis, quedé contratado en un hospital público, ¿ya? Trabajé muchos años ahí. Llegué a ser coordinador del área infantil y eh, después entonces fui también director de un hogar para niños con VIH, y en paralelo entonces comencé a hacer clases también por títulos posgrado. Yo pertenezco a la LAPSA y soy presidente de la Sociedad Chilena de Psicología de la Emergencia, y he dado y sigo dando clases de psicología de la salud, psicología de la emergencia, pero también de psico-oncología. Yo he trabajado también con pacientes, con familias y especialmente con equipos. Últimamente me he dedicado en estos últimos 10 años a ayudar a equipos que están entonces desgastados emocionalmente por trabajar entonces en el área de la salud, pero también además en trabajar con pacientes que tienen enfermedades críticas, y entre ellos entonces pacientes con cáncer, pero también con la familia, ¿ya? Y bueno, y con Carolina, ¿cierto? Yo le invité acá al Instituto Psicosalud, y ya llevamos un tiempo y estamos muy contentos de haber formado este instituto, porque en Chile, y yo estoy seguro que se van a dar cuenta de ello, en Chile entonces falta todavía formación, ¿ya? Formación de pregrado y de postítulo en esta área. Psicología de la salud, psicología de la emergencia, y en especial psico-oncología, pero con personas que trabajemos en esta área.
y no solamente de la parte teórica. Entonces, qué mejor que tener a Carolina acá, ¿ya? Y también entonces tenemos varios contactos internacionales, ¿ya? Tenemos una vasta red, no solo en psico-oncología, sino que también en psicología de la salud internacional. Tenemos colegas que van a seguir participando, ustedes van a ver que les vamos a ir mandando información, que son de Cuba, de México, de Colombia, de Brasil, ¿ya? También tenemos una filial en Sao Paulo, Brasil, del Instituto de Psicosalud, así que pero muy bien, muy contento de esto, ¿ya? Carolina, entonces, si nos pudieras contar, ¿cierto? ¿Cuáles son como las reacciones emocionales, psicológicas de personas que reciben una notificación por cáncer, en tu experiencia ya de varios años? Mira, gracias por la presentación, Claudio, y por tu experiencia y por tu trabajo en el área de la psicología de la salud. Y yo creo que es súper importante que podamos ir evaluando que las reacciones emocionales, en este sentido de las personas que están en un proceso diagnóstico, no solamente con el diagnóstico en sí, sino que están en una sospecha diagnóstica, que están en un estado, ¿no es cierto?, de incertidumbre, de preocupación intensa, aparecen reacciones, aparecen manifestaciones emocionales, psicológicas e incluso físicas, espirituales, ante una situación de amenaza ya integral. Entonces, lo que podemos ver principalmente, tenemos distintas fases del diagnóstico, o sea, distintas fases de la enfermedad. Y en este caso, principalmente en la fase de sospecha, ¿no es cierto?, diagnóstica, y en el diagnóstico, lo que se puede ver, o lo que se puede, ¿no es cierto?, observar ahí con la persona es un estado de alta incertidumbre, temor, ¿no es cierto?, intenso a la muerte, ansiedad por lo que viene, una ansiedad anticipatoria, una angustia anticipatoria, y también un estado de shock, impacto, una suerte de incredulidad, por ejemplo, por lo que está pasando, como yo siempre le digo a las personas cuando las veo a los pacientes, como estamos como en un efecto, en un cuadro surrealista. Claro. Me dicen, sí, como en un estado de ensoñación, como que no sabe si esto es parte de la realidad o no. Y eso genera mucha angustia, genera mucho malestar psicoemocional, principalmente porque no sabemos lo que viene. Y esto no solamente le ocurre a las personas que están con el diagnóstico, que están en la sospecha, en la espera de la confirmación diagnóstica, sino que también a los familiares. Hablamos de los familiares directos que están, ¿no es cierto?, acompañando en el proceso. Y también tenemos que incorporar algo súper importante, que es lo contextual, ¿ya? Y ahí también entra la psicología de la salud, que tiene que ver con las crisis vitales y con este cambio de contexto tan radical, y también la manera, ¿no es cierto?, como este pensamiento colectivo cultural que tenemos acerca del cáncer. Carolina, y tú dirías, ¿cierto?, en tu experiencia y lo que te has formado, ¿todos los pacientes reaccionan igual? ¿Habrían algunos factores o variables que tuvieran que ver para que algunos reaccionen, ¿cierto?, con más síntomas negativos, que sea una tragedia, y otros más como resilientes o que les da otro esfuerzo de vida? Todas las personas reaccionan. ¿Habrán variables? Sí, mira, esto es multidimensional, multifactorial. Lo que podemos observar es, primero, es que el cáncer obviamente es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona en cualquier edad. Y tenemos, ¿no es cierto?, a los niños en la comunidad, o sea, en la parte oncopediatría. Tenemos a la gente que es joven, ¿no es cierto?, adolescente, adulto joven, adulto mayor. O sea, tenemos distintas etapas del ciclo vital, que cada etapa, ¿no es cierto?, va a ser experimentada de forma distinta. Por lo tanto, tenemos que considerar el contexto vital, y por eso es súper importante ahí que tú me puedas apoyar también. Claro, y justamente lo que tú estás hablando, claro, tú diste en el clavo con lo contextual, y la última investigación habla justamente de eso, que se llama contextual situado. Muy bien. Y la reacción va a depender de la historia psicobiográfica en la que se encuentre la persona,
de la experiencia, de la creencia que tenga en salud o de la experiencia que tenga también a nivel familiar, sobre también si existen o no comorbilidades, por ejemplo, en el aspecto psiquiátrico, si hay otras enfermedades también asociadas, por ejemplo, enfermedades físicas. Por ejemplo, tenemos personas que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, una fibrosis pulmonar avanzada, y tenemos además, paralelamente, un cáncer de pulmón. Tenemos, por ejemplo, enfermedades renales, o sea, personas que tienen una diabetes avanzada, pero además presentan un cáncer, por ejemplo, un melanoma o un cáncer, por ejemplo, de mama, o un cáncer de ovario, o un cáncer de útero. O sea, tenemos Claro, muchas cosas que pueden eso, afectar la reacción psicológica, emocional, eso, cognitiva, claro. física de la persona. Carolina, entonces, muy bien con lo que tú dices y complementando, ¿cierto? La investigación, ¿ya? Yo estoy en varias investigaciones por mi postdoctorado y indican, ¿cierto?, que, y esto últimamente estuve hace un mes en México en un gran congreso de psicología de la salud internacional, y se plantea cada vez más la importancia de los determinantes de la salud. Por lo tanto, aquí nuestro gran amigo Lalonde, ¿ya? De Canadá, de la década de los 70, ya nos recuerda, hasta el día de hoy, ¿cierto?, que, y muy bien, como tú decías, dentro de las variables, contextual situado, no solamente entonces la parte biológica para ir diferenciando entonces por qué los pacientes reaccionan y las familias también de manera distinta. Uno forma adaptativa y otro, ¿cierto?, que es casi una gran tragedia. Entonces, biología, el acceso no a la salud, a una buena atención, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, con el modo familiar, el apoyo familiar. Se ha visto también, las últimas investigaciones hablan de que el apoyo de amistades y de personas incondicionales es más aportativo que la familia. ¿Por qué? Miren, uno podría pensar que es al revés. Es porque en la familia muchas veces hay conflictos. El diagnóstico de cáncer o ayudar a una persona con cáncer a veces produce disfunciones familiares, cambian los roles. Por eso es que las investigaciones hablan que además de la familia es el apoyo social, el hospital, la clínica, las asociaciones, pero también las amistades, los vecinos, los compañeros y compañeras de trabajo, etcétera. Entonces, y también entonces tiene que ver con problemas económicos también, ¿ya? Y también entonces con todo lo que tiene que ver con el sistema cultural, como siento muy bien, ¿ya? No es lo mismo una persona, ¿cierto?, que habla de inmediato sobre la muerte con su diagnóstico, antes, ¿cierto?, de saber todas esas características, a personas entonces que piden información, porque ya estaban informadas. De ahí la importancia nuevamente, ¿cierto?, de la psicoeducación, y que falta mucho en varios de nuestros países. Falta, ¿cierto?, prevención en la televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera. Sí, así es. Y desde Carolina, sí, dime. Sí, te iba a preguntar, y desde esa mirada más integrativa, ¿no es cierto?, que es importante Mm, observar y atender todas las necesidades claro. psicosociales y espirituales, ¿no es cierto?, de la Mm. persona y su familia. Eh, ¿Por qué crees tú, por ejemplo, que es importante tener, o por qué crees tú que es importante siempre vincular a la psicología de la salud con la psico-oncología? Así es, muy bien. Claro, porque justamente la psicología de la salud integra a otros conocimientos y otras habilidades y otras disciplinas que son necesarias para trabajar con personas que viven con enfermedades crónicas, por ejemplo, con cáncer, ¿ya? Y lo hemos visto y lo he visto en estos 30 años y también en los postítulos, doctorados, etcétera, congresos en los que estamos, en el cual entonces el enfoque biopsicosocial, pero también espiritual, es muy importante acá. Por lo tanto, entonces, no basta solo la psicología clínica. Hay varias necesidades que tuviste en el clavo también ahí, Karina, muy bien. Necesidades que las personas tienen que a veces van más allá de la psicoterapia, ¿ya? Tiene que ver con económico, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con apoyo laboral. Yo, por ejemplo, últimamente estoy dando varios servicios para varias empresas, haciendo promoción y prevención, ¿cierto?, de cómo le podemos ayudar a un amigo o una amiga, un compañero o compañera de trabajo,
que está con cáncer, ¿ya? Entonces la importancia ahí de saber cómo reaccionar, cómo le ayudo, cómo no hacerle sentir mal. Y justamente entonces la psicología de la salud lo que hace es que da aportes de la psicología clínica, de la medicina, de la psicología comunitaria, de la psicología laboral, de la psicología educacional, en este caso entonces un niño que vive con cáncer y que tiene que ir al colegio, ¿ya? O que tiene ese programa tan lindo que es la escuela hospitalar, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de formarse no solamente en psicología clínica, sino que como las reacciones y tanto el tratamiento, que vamos a hablar de eso, la rehabilitación o el buen morir, tiene que ver con determinantes que son biopsicosociales, espirituales, culturales. Por lo tanto, entonces la intervención también tiene que ser biopsicosocial, espiritual, cultural. Y de ahí la importancia de la psicología de la salud, que toma todos estos elementos y no es reduccionista como el enfoque biomédico. Carolina. Carolina, hablando bueno, ¿cómo se trabaja con pacientes, familia, equipo en el caso del cáncer? No sé si de niños, niña, adolescente, adulto. ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué deberíamos contarle a nuestros amigos y amigas que están conectados acá en qué hay que fijarse o cómo se hace un tratamiento efectivo? Tenemos primero que considerar que cada persona va a venir con un mundo muy particular. O sea, nosotros tenemos que atender o abordar las necesidades, y siempre hablo de las necesidades porque uno tiende como profesional muchas veces a confundir las necesidades, y las necesidades principalmente aparecen como desde el equipo de salud. ¿No es cierto? La necesidad de que el paciente adhiera, la necesidad de esto, la necesidad, ¿no es cierto?, de que vaya a la quimio, a la radio, la necesidad de que se tome el medicamento, la necesidad de que esté controlado, la necesidad... Pero hay otras cosas, o sea, eso es importante, pero la necesidad viene desde, ¿no es cierto?, lo que la persona necesita. Por eso, además de un enfoque biopsicosocial, nosotros también tenemos que tener un enfoque centrado en la persona. Porque el enfoque centrado en la persona implica en que nosotros vamos a observar, vamos a reflexionar, vamos a conversar, vamos a construir lo que esa persona en particular necesita. Por ejemplo, yo entre todas las personas que atiendo, ¿no es cierto?, los pacientes, uno no debería decir paciente, pero uno está tan acostumbrado en la clínica, claro, cambiar el lenguaje. De decir paciente, pero se entiende, ¿no es cierto?, que es la persona y su familia. Primero, para poder entender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que en ese momento particular, ¿no es cierto?, está ocurriendo, es explorar en su historia, ¿ya? Brevemente, no vamos a irnos a su infancia, quizás como remontándonos a la niñez, sino que es como antecedentes. Por ejemplo, algo que yo hago habitualmente es preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que piensas, cuál es la información, ¿no es cierto?, que tú manejas con... Claro. Lo que te acaban de decir, por ejemplo, sí, ya sea del médico cirujano oncólogo, del oncólogo o de algún otro profesional de la salud. Bajarle la información sin imponer, sin informar, y ojo, y sobre todo porque nosotros trabajamos temáticas sensibles. Así es. Las temáticas sensibles es todo a lo que la persona involucra, ¿ya? Y de ahí es ir explorando por los antecedentes también. Por ejemplo, algo que yo les sugiero y es súper importante hacer es explorar también en la experiencia del duelo. Si hay duelo reciente, si hay situaciones, por ejemplo, vitales de alto estrés, si es necesario también trabajar algún aspecto paralelamente que esté afectando la emocionalidad, y obviamente ir integrando los modelos, los enfoques según, ¿no es cierto?, claro, la necesidad de la persona, ¿ya? Y hay varios modelos que hoy día obviamente no los vamos a trabajar porque es cortito, pero hay varios modelos que se trabajan en psicooncología y que están enfocados, y la literatura y las investigaciones nos hablan de que tienen un impacto importante, ¿no es cierto?, en aumentar el bienestar psicoemocional, espiritual, pero también, ¿no es cierto?, en la calidad de vida. Entonces, explorar la individualidad y también explorar a la familia, ¿ya?, que pueden tener experiencias distintas. Es como cuando ustedes tienen una familia donde son varios hermanos, tú dices, ¿por qué somos todos tan distintos? Si crecimos todos bajo el alero de los papás, así es, claro, todos tienen experiencias, significados, y también
creencias y estilos de vida que se van a ajustar también no solamente a la individualidad, sino que también al medio, ¿no es cierto? El grupo de pares, Claro, trabajo, profesión, sí. etcétera. Carolina, entonces, de lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Quiere decir entonces de que primero existen protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, cada país, acá en Chile, por ejemplo, tenemos un protocolo del MinSal de atención biopsicosocial a las personas con cáncer, pero es un protocolo, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las personas somos distintas, está bien que exista ello, y en otros países también, pero como estamos hablando acá, y en nuestra experiencia, ¿cierto? Cada caso va a ser diferente, por lo tanto, es una persona, como dice eh, Carolina, pero además entonces viene con una familia, es parte de una familia. Por eso también se habla de que es una familia con cáncer, simbólicamente, ¿ya? Porque claramente le puede afectar positiva o negativamente a lo largo desde el diagnóstico al tratamiento, y por lo tanto entonces es importante el apoyo familiar, pero también el apoyo de la familia extendida y de las amistades, ¿ya? Y por supuesto también del Estado, del hospital, las clínicas, los derechos y los deberes. Aquí en Chile tenemos un plan que se llama AUGE, en el cual el cáncer está ahí y son garantías explícitas en salud, de un tiempo para el diagnóstico, un tiempo para el tratamiento, hay equipos integrales, cada vez, otro dato importante, cada vez se está integrando más al psicólogo y a la psicóloga en los equipos de psico-oncología, cuidados paliativos, dolor y buen morir también, ¿ya? Y entonces, tal como dice Carolina, tenemos que preocuparnos entonces y darnos cuenta de la necesidad de la persona, de la personalidad de esa persona, del funcionamiento familiar de esta persona, de este caso, ¿ya? Y por lo tanto, entonces ver cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores y otros más, ¿ya? De funcionalidad, y por lo tanto, entonces, cómo eso está ayudando o está impidiendo a que la persona, ¿cierto?, pueda hacer un tratamiento del cáncer, ¿ya? Y todos sabemos, ¿cierto?, que a mayor, más temprano es el diagnóstico, más se puede hasta curar o tiene muy buen pronóstico, ¿ya? Y de ahí entonces, Karina, ¿cuáles son las problemáticas en las cuales el psicólogo y la psicóloga debe ayudar? Y por eso nuestra importancia en hospitales, en clínicas, en APS, CESFAN, COSAM. ¿Por qué somos necesarios? ¿Cuáles son las problemáticas importantes que has visto tú en los pacientes, los familiares y en los equipos que debemos ayudar nosotros también desde la psico-oncología? O sea, las problemáticas son diversas y yo igual creo que es súper importante que o sea, una de las, quizás de los desafíos que tenemos como profesionales en el área de salud mental oncológica es despatologizar, ¿no es cierto?, todas las reacciones que puedan tener las personas con Eso. alguna enfermedad crónica compleja, y no solamente hablo de cáncer, hablo también de enfermedades que son degenerativas, por ejemplo, respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, renales, autoinmunes, entre otras, porque las reacciones emocionales va a ir en función de la conciencia de gravedad que se tiene de la enfermedad, que eso va muy de la mano con las creencias en salud que tienen las personas, pero además de la situación también en la que se encuentra la persona. Si hay comorbilidades, si por ejemplo hay una persona, yo tengo pacientes, por ejemplo, personas con diagnóstico, por ejemplo, de colorectal, eh, eh, estómago, ¿no es cierto?, mama, Mama, claro. que son altamente deportistas, o sea, son personas que hacen mucho deporte, ¿ya? Y estoy hablando de personas jóvenes que están en la edad media. Bueno, cada día más, ¿cierto? Según las estadísticas, hay personas más jóvenes viviendo con cáncer. Sí, y es o sea, es multifactorial, por eso puede Sí. haber una composición, ¿no es cierto?, genética, una mutación genética, pero también puede haber una composición genético hereditaria, ¿ya? Y eso también hay que ir evaluando según los antecedentes y según la historia familiar también del cáncer. Pero, por ejemplo, tengo personas, ¿no es cierto?, que son súper deportistas y de un momento a otro, o sea, estoy hablando literalmente de un momento a otro, o sea, de un mes a otro, empiezan a sentirse mal. Baja de peso súbita, ¿no es cierto?, algunas problemáticas, dolor, y entre todo el proceso diagnóstico se diagnostica un cáncer. Entonces, el impacto, ¿no es cierto?, que tiene esa persona es tremendo, porque en el fondo pasar a sentirse una persona altamente funcional, en todo sentido, a sentir o a vivir el déficit
que se puede tener, ¿no es cierto?, a nivel físico. Por ejemplo, personas que están con una iliostomía, una colostomía, por ejemplo, o que están recién operados, que no pueden hacer ejercicio o porque están en tratamiento oncológico activo. Hablo quimioterapia sistémica, oral, terapias dirigidas, ¿no es cierto?, radioterapia, o sea, en proceso activo. Entonces, les genera un descalabro así, pero tremendo, o sea, un cambio 360. Por lo tanto, esas reacciones emocionales van a depender del rol, o sea, la edad, la etapa vital en la que se encuentre la persona, la afectación física también que puede tener. Por ejemplo, si hay dolor, una persona debuta con un cáncer con alto dolor, por ejemplo, un EVA 10, un EVA 9, hospitalizaciones y manejo insuficiente del dolor, la persona lo pasa mucho más mal y hay una consecuencia psicológica, emocional, de sentir temor, de sentir mucha angustia, mucha ansiedad, por ejemplo, porque además eso queda en la memoria corporal. Entonces las personas tienen mucho temor, por ejemplo, a sentir nuevamente dolor. Lo pasan muy mal con respecto, por ejemplo, a la movilidad. O sea, me dicen, yo antes caminaba, no sé, 2 horas y ahora puedo caminar de aquí al baño. Claro, porque es un tema muy particular. O sea, si estás en tratamiento o estás con algún tipo, por ejemplo, fractura, etcétera. Sí, muy bien lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Y parece ser que nuestro primer rol sería el diagnóstico, ¿ya? Hay un impacto, hay una problemática aquí, ¿cierto? Que es el impacto de las personas ante un diagnóstico nuevo en su vida, ¿ya? De un día para otro le dicen, usted tiene cáncer, ¿ya? Y todo lo que estás hablando tú muy bien y que todos sabemos, ¿cierto? De que todavía hay algunos estigmas, ¿cierto? Decir cáncer es sinónimo de muerte, dolor, ¿ya? Y por lo tanto, entonces parece ser que un primer rol está en el, ¿cierto? Cómo ayudamos a afrontar el diagnóstico. Y después, otro rol, ¿cierto? Es cómo ayudamos a que la persona entonces tenga una adherencia a los tratamientos que inclusive podrían tener dolor, pero que son necesarios, ¿ya? Por tanto, ahí ya llevamos dos roles importantísimos. Y tú también, muy bien, Carolina, estabas hablando de, ¿cierto? De qué dependen esas reacciones. Tú hablabas de la edad, del rol, del ciclo de la edad, ciclo vital que esté pasando. También entonces podemos agregar, como hablaba yo, ¿cierto?, de lo contextual, o sea, si tiene apoyo de la familia o no, qué rol tenía dentro de esa familia, es una familia funcional o disfuncional. Pero también el tipo de atención que le brinda el hospital, esa clínica, la APS, los recursos que esta persona tenga o no. También, muy bien, como dices tú, la historia, por ejemplo, cómo ha afrontado esta persona anteriormente otros problemas. Duelo, hipertensión, diabetes, alguna amputación, o ha sufrido algún accidente, ¿ya? Entonces, eso también es muy, muy importante. Entonces, ya llevamos dos roles, en el diagnóstico y en, ¿cierto?, adherencia a los tratamientos. Y estamos hablando siempre, ¿cierto?, de un sistema familiar. Por lo tanto, no es solo ayuda al usuario o usuaria, sino que también a la familia. ¿En qué otra parte de la historia del tratamiento, Carolina, además del diagnóstico y de la adherencia, podemos ayudar a las personas que viven con cáncer y su familia y los equipos? O sea, ahí, Claudio, yo creo que el desafío y siempre el trabajo se enfoca a poder evaluar cada etapa del proceso salud-enfermedad. Y yo creo que eso a veces se pasa un poco por alto. Nosotros entendemos que las personas van a pasar por momentos no tan agradables o incluso pueden llegar con un estrés postraumático, que yo lo he trabajado, ¿no es cierto?, que llegan con esta sintomatología de estrés postraumáticas como en la forma de comunicar, y que yo creo que también te pasa a ti, un poco que ahí nos puedas contar cómo abordar a los equipos de salud, sobre todo en temáticas sensibles o en unidades complejas como lo es oncología, cuidado paliativo, UPC, oncopediatría, etcétera, neo, y también todas las fases de diagnóstico van a tener un desafío y una complejidad, porque tenemos, ¿no es cierto?, la primera etapa que ya lo he comentado, que van a haber reacciones esperables, y ahí tenemos que evaluar cuál es la intensidad de esa reacción para poder en el fondo derivar al especialista. El especialista somos nosotros, los psicooncólogos, ¿no es cierto?, que estamos formados en el área, que podemos en el fondo abordar temáticas mucho más específicas, ¿ya?,
pero también saber cuándo derivar a psiquiatría, saber cuándo derivar, ¿no es cierto?, a otros profesionales que están en el equipo, y con eso también entender que esto no es lineal. Muchas veces nosotros creemos que esto es lineal, ya que pasó una etapa, que pasa, es lo mismo que en el duelo, esto no es lineal. Puede haber una persona que en el diagnóstico lo tome súper tranquilamente, y que me ha pasado, tengo pacientes que me dicen, oye, yo estoy súper tranquilo, estoy consciente, voy a hacer esto, y muchos están en piloto automático, no me acuerdo de nada de lo que hice, solamente lo hice porque me dijeron que tenía que hacerlo, pero así también podemos tener, ¿no es cierto?, que cuando inicia el tratamiento, las personas tienen un desajuste emocional importante, mucho temor. Me ha pasado, por ejemplo, que no sabíamos que las personas tenían fobia hasta que tienen que colocarse, ¿no es cierto?, la endovenosa para la quimio, o obviamente pasar a cirugía para el reservorio, el catéter, o el PICC line, o no sé, por ejemplo, los pacientes semanalmente o antes de la quimio, ¿no es cierto?, de los tratamientos, tienen que tomarse exámenes de sangre para saber cómo está, ¿no es cierto?, su sistema inmune. Y entonces, ahí aparecen estos elementos que complejizan. Eso, muy bien. Entonces, Carolina nos estaba hablando súper bien, ¿cierto? Y también desde mi experiencia, de que este es un rol atípico, ¿ya? De nuestra profesión. Por eso es cierto que no basta ser psicólogo clínico, ¿ya? Sino que nos tenemos que seguir formando, por ejemplo, aquí en esta área, especialista en psico-oncología. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos terapia por problemas de salud mental, ¿ya? De dar apoyo desde ahí, sino que también, si se dan cuenta, apoyo a la adherencia al tratamiento, apoyo, ¿cierto?, a que el manejo no farmacológico del dolor. Y también entonces después, cuando se le da de alta, pero también hay posibilidades de, que se llama recidiva, que vuelva con cáncer este usuario y esta usuaria, ¿ya? Por tanto, entonces ahí nuevamente hay que seguir trabajando no solamente con el usuario y la usuaria, la importancia de la familia, como hablábamos acá, desde un enfoque centrado en la persona y en su familia. Y como decía Carolina, también entonces es importante otro rol que tenemos. Entonces, ven, trabajamos con el usuario y la usuaria, desde la psico-oncología y no solamente desde la psicología clínica. 2, trabajamos con la familia, pero 3, trabajamos también con el equipo. Y aquí entonces lo que decíamos, por una parte trabajamos con el equipo porque las necesidades que las pacientes y la familia tienen son biopsicosociales, culturales, económicas y hasta espirituales. Y por lo tanto trabajamos con trabajo social, con medicina, con enfermería, con monitores, con profesores, en el caso, ¿cierto?, de una escuela oncológica dentro de un hospital o de una clínica. Y también entonces apoyamos a, ojalá, la prevención del burnout. ¿Ya? Yo trabajo en varias empresas privadas y también trabajo para hospitales públicos en sistemas de prevención del burnout por trabajar en esta área. ¿Ya? Ustedes saben que, ¿cierto?, dentro de las profesiones que tienen mayor burnout, estrés y licencias, depresión, ansiedad de los profesionales de salud, uno son los profesores, y segundo, ¿cierto?, es todos los que trabajamos ayudando a personas que sufren. Por lo tanto, no es solamente el personal de la medicina, es la psicología, el trabajo social, kinesiología, monitores, la familia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para ello hay que hacer programas como los vengo haciendo yo hace muchos años, programas entonces de prevención del burnout, prevención del estrés, prevención de la depresión, prevención de el agotamiento, la sobrecarga también de los funcionarios de la salud. Y, Carolina, ¿qué nos podría hablar tú de otra área también muy, muy importante, que es cuando entonces, muy bien tú dices, ¿cierto?, que la importancia aquí es la calidad de vida, pero muchos pacientes no pueden tener, por ejemplo, cantidad de vida. Y por lo tanto, entonces, ya no, la medicina no les puede dar curación. Y están en la última etapa del cáncer ahí. Entonces, ¿qué hacemos como, cuál es nuestro rol en cuidados paliativos en ese momento tan frágil y tan delicado que es el paciente y su cercanía con la muerte? Sí, mira, durante todo el proceso, Claudio, de la enfermedad y también a los asistentes acá, es súper importante siempre tener en consideración de que todo el proceso de la persona
va a estar expuesta a altos y bajos, a malestar e incluso también a bienestar, porque pasamos por etapas también Así de es. agrado y también de conciliación y también de apoyo. Pero en cuidados paliativos, cuando ya, a ver, yo quiero diferenciar eso. Las personas, por la ley de cáncer y por obviamente los protocolos que existen, las personas deberían ser ingresadas en lo teórico, en lo En práctico no Chile, acá ocurre, en Chile, claro. deberían ser ingresadas a cuidado paliativo desde el diagnóstico, no porque haya una situación ominosa en el diagnóstico ni avanzado, sino que es para un manejo integral, ¿no es cierto?, de todas las necesidades, no solo físicas, lo hemos mencionado, psicológicas, emocionales, Espirituales y también. las consideraciones es, primero, que tenemos que tener un acompañamiento que sea compasivo, que sea empático, y no solamente desde, yo soy empática porque escucho, no, yo soy empático porque en el fondo estoy atenta y estoy comprendiendo, ¿no es cierto?, y estoy ubicándome en el lugar, ¿no es cierto?, no es que yo lo viva. Y pasa mucho que a veces uno tiende y a profesional, no, es que mira, fuerza, ánimo, va a estar bien, y a mí me pasó esto, no, es simplemente estar presente. Claro. Yo tengo, por ejemplo, he tenido pacientes a lo largo de mis años de cuidado paliativo, yo he acompañado a muchas personas a fallecer y trabajo en duelo, ¿no es cierto?, con los dolientes, con las familias. Y a veces el hecho de estar presente, sostener la mano y acariciar o decir estoy acá, genera una tranquilidad enorme en la persona, porque ya hay un vínculo, no nos olvidemos que hay un vínculo que está detrás, un vínculo, por ejemplo, de meses, de años, claro. o incluso de estar presente acompañando, y que todas las personas van a tener situaciones de final de vida distintas. Aquí hay que todos esperamos que todos mueran lo mejor posible, es la idea, pero a veces no ocurre eso. Y también Pero hay que intentar intentar ayudar hacerlo, a eso. pero sí, por ejemplo, si no lo podemos o no lo podemos hacer con la persona, porque contextualmente, porque ambientalmente, porque socialmente no se puede, bueno, lo intentamos con alta convicción con la familia, ¿ya? Claro. Y eso va a depender también del tipo de cáncer, del manejo integral que se da del dolor, de cómo nosotros también comunicamos situaciones en el final de la vida. Y es un tema sensible y que uno lo debiese abordar durante todo el proceso, no porque vaya a ocurrir, sino porque es una condición universal del ser humano. Así es. Carolina, entonces ya estamos terminando para que abramos el micrófono y el chat para las preguntas. Mire cómo pasa rápido el tiempo, ¿ya? Hubiéramos querido hablar más y contarles más cosas, pero aquí vamos a aprovechar entonces de hacer como un resumen, ¿ya? Entonces, primero que nada, si es que se dan cuenta, hay una nueva área que es la psicooncología, ¿ya? Aquí decimos nueva área, pero bueno, lleva muchos años en el mundo, pero en Chile es nueva, ¿ya? Y lo otro, entonces, la importancia de la psicología de la salud y también de irse especializando en otra área que no será solo psicología clínica. Este es otro apéndice de la psicología clínica, que es la psicología de la salud en psicooncología, ¿ya? Y cuidados paliativos. Y la importancia entonces de que trabajamos con los usuarios y las usuarias, con los familiares, damos apoyo al equipo también, por tanto es todo una nueva área y hay que tener conocimiento no solamente de psicología clínica, sino que de psicología escolar, psicología de la salud, fisiología del dolor, los fármacos, cómo se trabaja en equipo, cómo trabajar con trabajo social, medicina, etcétera, enfermería, ¿ya? Y lo importante, dice Carolina, siguiendo los protocolos, pero irlo adaptando también, ¿cierto?, a cada situación de los usuarios, de la familia y de los equipos también, ¿ya? Y todo esto es por evidencia científica y por eso que nos hemos ido formando cada vez más con Carolina y vamos a seguir entonces formándonos y entonces queremos, y eso es la intención de este webinar, es ir entregando información a la comunidad y especialmente a los colegas y a las colegas y también entonces a todos los interesados profesionales de la salud y también comunidad, familiares o pacientes que están conectados hoy día acá. Abrimos entonces en este instante, ¿cierto? Aquí dice María Carolina López quiere comentar algo. Así que puede abrir su micrófono o en el chat. Hola, levantando su mano. Yo
Estoy en la práctica profesional, estuve con la profe en su último año en la Universidad Miguel de Ah, Cervantes, qué ahí bueno. en Psicología de la Salud, así que, y con usted también, profe. Ah, qué bien, me alegro. Hola, hola. Bueno, hola, hola. Bueno, yo quería comentarles que yo estoy en un área también, me tocó hacer la práctica, estoy haciendo la práctica en un lugar donde hay personas con discapacidad visual, creo y entendí, aprendí que es una de las discapacidades más catastróficas que tiene el ser humano, porque obviamente el mundo para nosotros es a través de la vista. Y también el 85% de estas personas la pierden a lo largo de la vida. Uno piensa que son más ciegos congénitos y es al revés. Entonces, trabajar con eso para mí ha sido un gran desafío, porque cómo contener a alguien que va a perder la vista, obviamente, y que después ya no va a ver más. Es muy difícil, entonces estos pequeños tips que nos ha dado la profe me han servido un montón. Y también preguntarle que en el fondo igual, si bien el cáncer no es lo mismo, igual esta discapacidad tiene una alta tasa de suicidio por el impacto que tiene, digamos, en la vida. Entonces, eso, más que nada, preguntarle si ella tiene alguna visión o algo que me pueda decir. Sí, muy bien. Así que va a responder Carolina y después respondo yo también complementar. Sí. Adelante, Gracias, Carolina. María Carolina. Bueno, te tocó un área que también es de alta complejidad, obviamente, trabajar con personas que viven un déficit, ¿no es cierto?, una discapacidad. Yo creo que es importante, mira, uno de los trabajos o de los abordajes que uno puede hacer es ayudar, obviamente, a que la persona, en la medida de lo posible, se pueda ir adaptando, pero para eso tenemos que trabajar la flexibilidad. Ya hay enfoques terapéuticos que se trabajan en psico-oncología o enfermedades crónicas complejas, que tiene que ver con la adaptación y aceptación, ¿no es cierto?, de cambios vitales. Y hoy día también es ir explorando cómo vive la persona, ¿no es cierto?, este déficit. Pasa mucho en los tumores de cabeza y cuello, que cuando las personas empiezan a comprometerse en el sentido visual, auditivo, ¿no es cierto?, cognitivo, lenguaje, y se dan cuenta, equilibrio, se dan cuenta, se hacen conscientes del déficit, aumenta el nivel de sufrimiento. Por lo tanto, es importante ir trabajando también cuál es la conciencia que yo tengo de ese déficit o de esa pérdida de funcionalidad, porque hay una pérdida de funcionalidad orgánica, pero también va asociada a significado y experiencia que tiene que ver con la experiencia o con la visión de mundo. Y eso también va a depender de la edad, va a depender, ¿no es cierto?, del desarrollo que tenga la persona. Cuando tenemos una pérdida de una función orgánica, ¿no es cierto?, en la adultez, se torna mucho más complejo, y no digo que todo es complejo, todo, pero se torna más complejo que una persona que es más pequeña, ¿ya? Porque hay adaptaciones que son distintas, y explorar el tipo de afrontamiento también te permite un poco ir trabajando, ¿no es cierto?, en esto, Eso. en la adaptación, también, no todas las, yo les quiero decir, no todas las personas, ojo, se adaptan, tampoco hay que imponer la adaptación, porque eso va a depender también de uno, pero sí, O esa adaptación va a ser en el tiempo, no inmediata. es en el corto, mediano y largo plazo. Claro. Karina, Ya como nos para, quedan poquitos minutos, sí, mire, y también yo quiero complementar, ¿ya? En el caso, ¿cierto? Por ejemplo, en técnicas. Se ha visto cada vez más, y se lo puedo decir que llevo 30 años en esto y que he participado en congresos, postítulos, posgrados, y también entonces tengo un doctorado y ahora voy por el postdoctorado, que entonces se ha visto que lo primero ¿cierto?, es detectar cuáles son las necesidades de la persona. Y para eso entonces existen los primeros auxilios psicológicos. Por eso que también todo psicooncólogo o psicooncóloga debiera saber utilizar la técnica de los primeros auxilios psicológicos para poder detectar las necesidades, que tiene que ver con contención. Y después entonces tiene que ver con, según las necesidades, las reacciones de la persona, es intervención en crisis. Y si no, psicoterapia. Y si no, psiquiatría. Entonces, todo eso, y por supuesto, según las necesidades, ¿cierto?, vamos a derivar a trabajo social, a enfermería, inclusive a los aspectos legales, ¿ya? Entonces, ves, es un trabajo, pero siempre humanista, centrado en la persona, en la familia,
¿ya? Y que sea lo más poco invasivo posible, y saber entonces que cada familia va a ser distinta y cada paciente, usuario, usuaria va a tener reacciones diferentes, ¿ya? Aquí dice Karen, en el chat dice, estoy por terminar psicología y me gustaría saber si me pueden recomendar un lugar para estudiar la especialización en psico-oncología. Bueno, hay varios lugares y por eso una de las sorpresas es que nosotros, bueno, si lo decimos de inmediato, en una semana más vamos a comenzar a hacer un curso asincrónico, ¿ya? Eso lo vamos a presentar en este momento para los que se quieran quedar. Tenemos un curso de 8 horas de introducción a la psico-oncología, que va a ser online, totalmente online, asincrónico, quiere decir entonces que van a estar grabadas, pero se lo vamos a presentar en algunos minutos. Hay varias ofertas en Chile y en el extranjero, pero nosotros queremos brindarle una nosotros desde nuestra experiencia y nuestra expertise. ¿Alguien más que quiera preguntar, reflexionar, aportar? Nos quedan 4 minutitos y después les presentamos el curso para los que se quieran quedar y ver de qué se trata el curso que vamos a dictar en forma totalmente online próximamente. Abrimos el micrófono y abrimos Sí, el alguien chat. que quiera comentar algo, y los que se quieran quedar, como dice Claudio, para poder presentarles el curso, es súper cortito, no va a tomar más de 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos para que no se agobien con el Claro. tiempo, ¿ya? Vamos a terminar a más tardar a las 10:35. Y si no hay preguntas, ¿cierto? O reflexiones, nos gustaría, ¿cierto?, que nos dieran algún feedback de qué les pareció este webinar express cortito, pero que tratamos de entregar toda nuestra experiencia y nuestros conocimientos. ¿Qué nos pueden decir por el chat o abrir por el micrófono? ¿Qué les pareció este webinar? Y podemos hacer otro también. Sí, y comentarles que, claro, son temas muy globales, que obviamente la idea es profundizar en otros espacios de conversación y también en el curso, pero sí, obviamente hay cosas que no las vamos a poder profundizar acá en una hora, ya esto requiere tiempo, y sí tener alguna idea general de que invitarlos también a que el espacio terapéutico, nosotros tenemos distintas formas de abordar, ¿no es cierto?, a las personas, según también los enfoques, pero sí invitarlos a que en el fondo sepan que esto es ensayo y error también, que muchos profesionales, muchos psicólogos se frustran porque sienten que no pueden ayudar a la persona, y la verdad es que solo el hecho con vincularte desde la primera vez y que ellos sepan que estás ahí, ya es un apoyo. Yo tengo pacientes que solamente, por ejemplo, me dicen, no, yo quiero hablar por WhatsApp, a mí me gusta el WhatsApp, y audios largos y todo, pues a mí me gusta esto. Y eso ya es un espacio de contención y es una red. Eso, muy bien, y complementando ello, ¿ven? Entonces, nunca se nos debe olvidar que debemos tener siempre 3 competencias y varios enfoques, pero tenemos que tener 3 competencias para ser un buen profesional. Competencias del conocer, por supuesto, que se puede conocer hasta por ChatGPT, por internet, ¿ya? La información ahora es pública, se puede conseguir. Después, entonces, también tiene que ver con el hacer, y en el hacer tiene que ver, entonces, estos nuevos elementos de la psico-oncología, como decía Carolina, y también entonces hay que estar en el espíritu de los tiempos. Saber trabajar en equipo, también saber trabajar con las redes sociales, con WhatsApp, ¿ya? Con el correo, con el teléfono, ¿ya? Por videollamada, ¿ya? O sea, tenemos que estar en los tiempos y siempre estar al día con los manejos no farmacológicos del dolor, por ejemplo. Y esto de cómo hago primer auxilio psicológico cuando es necesario, intervención en crisis, psicoterapia, cuándo derivo, cuándo debo trabajar en terapia familiar, cuándo aplico hipnosis, meditación, relajación, etcétera, etcétera. Todo eso entonces lo vamos a dictar en el próximo curso. Leo aquí dice, buen día, un orgullo verlos de nuevo, queridos profesores. Tuve el gusto de ser su alumna en la Universidad Miguel de Cervantes. Muchas gracias. Excelente este webinar. Hola a todos, excelente webinar. Muchas gracias, sí. Andrea levantó la manito, Claudio. Sí, Andrea, adelante, puede abrir su Hola, micrófono. ¿cómo están? Muy bien. Hola. Qué bueno ver gente conocida. Sí, yo soy profesora, trabajamos juntas en la universidad con Carolina. Yo soy terapeuta familiar de formación, entonces este enfoque me ha parecido como una apertura maravillosa. Yo también llevo casi 20 años trabajando como terapeuta familiar, entonces el mundo de la psico-oncología me ha parecido un mundo muy lindo, como de poder aprender más, de poder acompañar. Me hace mucho sentido el trabajar
desde un enfoque más sistémico también, pero también, Así es. y lo que decía Carolina, me gustaría mucho aprender esta parte espiritual. ¿Cómo realizan, y si me pudieran contestar así muy cortito, cómo se realiza este acompañamiento espiritual con los pacientes? Sí, bien. Vamos a tomarnos dos minutitos más. Sí, Yo sé que por la hora algunos tienen súper corto. que irse, pero los que se quieran quedar, por supuesto, vamos a responder esta última pregunta y después les vamos a mostrar a los que quieran el curso. Y no toma más de 5 minutos, entonces Carolina se puede responder y yo también voy a responder lo que muy bien nos plantea Andrea. Sí, ¿me escuchan? ¿Estoy acá o Sí, no? Sí. Muy bien. Acá, ya. A ver, la espiritualidad es súper corto. También es una temática sensible que va a depender también del lugar en el que se encuentra la persona y cómo abordarla. Primero, explorando sus creencias, en qué es lo que cree o cuáles son sus visiones acerca, por ejemplo, de la conciencia de uno, ¿ya? La espiritualidad tiene que ver con la visión de la vida, el sentido, el propósito y el legado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede explorar, yo a los súper corto, a los pacientes, por ejemplo, que son muy católicos, muy creyentes, les pregunto, ¿creen algo, algo que le ayuda a sentirse más? Me dice, sí, la oración, ya, y, por ejemplo, la fe, ok. Pero además de eso, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es el sentido hoy día en el que estás? ¿Cuál es la importancia hoy día o qué es lo importante para ti en función de lo que tú necesitas? Y ahí me empiezan a hablar el sentido de la vida, los propósitos, y ahí uno va adentrándose, va explorando, ¿no es cierto?, la espiritualidad de la persona. Esto yo lo hago desde la sospecha diagnóstica, dependiendo de la necesidad y desde la particularidad de la persona. Ahora, distintos autores, ¿no es cierto?, que han definido la espiritualidad y que se desmarca de la religiosidad, todos apuntan, voy a resumir, como son 5 autores, como entre el 2000 y 2007, que se enmarcan y se enfocan en, uno, aumentar el bienestar, el sentido de la vida, el propósito y, en este caso, mi huella, ¿no es cierto?, la huella y el legado. Se enfoca en eso, ¿ya? Hay una terapia de espiritualidad, ¿ya? Ahí también la podemos abordar en el curso. En el curso, justamente, sí, que les vamos Sí. a mostrar ahora. Pero Pero entonces, para Andrea, eso, es explorar en el sentido que le da a la persona lo que le está ocurriendo, pero no desde darle una explicación, o me está pasando esto para aprender de algo, no, es claro, ¿en qué crees? eso. ¿Qué te ayuda? Y la importancia entonces, muy bien como dice Carolina, ¿cierto?, de que la espiritualidad no es solo, muy bien como decía Carolina, no es solo religión, no es solo fe, sino que cuáles son las creencias que la persona tiene acerca del significado del mundo, de la vida, es como su cosmovisión, significado de por qué está aquí, pero también de la vida y de la muerte, cosas que no hablamos, que son como tabú. Por lo tanto, entonces partimos siempre desde la cosmovisión, las creencias, los significados de la persona, y de una de esas puede ser la fe religiosa, pero también fe en uno mismo, en la vida, en los familiares, vivo por mi hijo, por mi hija, por mí mismo, creo en algo más. Voy a dejar, y muy bien como dice Carolina, todas las terapias actuales, las más eficaces, hablan del legado. El legado tanto de trabajarlo con la persona en el buen morir, como también el legado para trabajar mejor el duelo con la familia. Eso te podríamos responder por mientras, Andrea, y te dejamos invitado al curso que lo vamos a mostrar ahora. Muchas Sí. gracias. No, a Muy ti, gracias por A estar, ti, a pues, todos, gracias a por estar. todas. Y Ya, entonces le vamos a mostrar bien cortito, 2 minutitos, súper. muy cortito. ¿Ya? Toda esta información se la vamos a mandar tanto el video como la oferta de este curso a sus correos, que los tenemos, por eso que les pedimos. ¿Ya? Entonces, ¿se ve, Carolina? ¿Se ve? Ya, ¿y van pasando las láminas? No, ¿No? no. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a mejorarlo. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ah, muy bien. Bien, entonces, el próximo curso que vamos a dar empieza el 8 de diciembre y, cierto, es 90% asincrónico, sea grabado. Son 8 horas de clase grabadas, tanto de Carolina como por mí, más 1 hora sincrónica, o sea, nos vamos a juntar igual que hoy día, nos vamos a juntar en un día por acordar,
todos los interesados, porque queremos ser diferentes a otro instituto en el cual, ¿cierto?, dan clases totalmente en vivo, pero no, los alumnos es muy difícil, y yo lo he vivido, que puedan preguntar, que puedan interactuar, ¿ya? Que puedan aclarar sus dudas o hacer su aporte. Entonces nosotros tenemos 8 horas de clase que ya las tenemos grabadas, nos vamos a subir a una plataforma, y después entonces nos vamos a juntar 1 hora en un día que acordemos que todos y todas podemos estar, y ahí entonces vamos a tener la instancia para que ustedes pregunten, reflexionen, aporten también. Es una clase participativa, y todo online, ¿ya? Y después vamos a tener una evaluación final, que es una prueba de selección múltiple con Google Forms, igual como el Google Forms que llenaron ustedes para participar hoy día. Y vamos a dar una certificación, un diploma de aprobación y certificación. Es un curso, ¿cierto? Y este certificado o diploma se los vamos a dar, ¿cierto? En el cual va a decir que usted tuvo 9 horas de un curso introductorio a psico-oncología. Y en el futuro, los interesados queremos ya profundizar más y dar un diplomado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso de introducción a la psico-oncología y los cuidados paliativos? Es que ustedes adquieran los conocimientos, como hoy día, esenciales sobre psico-oncología y cuidados paliativos para que desarrollen competencias del ser, hacer y del conocer, para apoyar integralmente, no solo desde la psicología clínica, a los pacientes, a la familia y el equipo de salud dentro de un trabajo interdisciplinario. Y tenemos 5 unidades, y una de ellas tiene que ver con lo que están planteando ustedes, la espiritualidad. La primera, bueno, ¿qué es el cáncer? ¿Cuáles son las políticas del Ministerio de Salud de Chile? Pero también si tenemos alumnos y alumnas participantes de otros países, también vamos a hablar justamente de las políticas de sus países en cuanto a la psico-oncología y al cuidado del cáncer. Después el rol de la psico-oncología en la red, el trabajo interdisciplinario, y que también podemos trabajar en la APS, en hospital, en equipos especializados, en clínica. La segunda unidad, fundamentos de la psico-oncología, y todo 2025-2026. ¿Qué es la psicología de la salud? ¿Qué es la psico-oncología? La importancia del modelo biopsicosocial y espiritual humanista, el impacto emocional en los pacientes, en la familia y en el equipo, cómo se comunican noticias con temas sensibles, nuestro rol de trabajo transdisciplinario con el equipo de salud. Después entonces los cuidados paliativos, ¿cuáles son los principios clave? El manejo de los síntomas, el trabajo interdisciplinario y por supuesto también el buen morir. Intervenciones psicológicas ya específicas en oncología, técnicas de apoyo emocional, terapia breve y psicoeducación, acompañamiento a la familia y los cuidadores, coordinación y cointervención con otros profesionales. Como ven, les queremos brindar no solamente conocimientos de psicología clínica, sino que también cómo trabajar en equipo, cómo trabajar con la familia, cómo trabajar con los cuidadores, cómo trabajar con el equipo. Y al final, por supuesto, espiritualidad, que es tan importante, la ética y la realidad chilena, pero también latinoamericana. ¿Cómo trabajamos la dimensión espiritual en oncología y cuidados paliativos? ¿Cómo trabajamos la ética? ¿Cómo trabajamos el duelo anticipatorio? El duelo post-mortem. ¿Cómo trabajamos con la familia? Carolina y yo hasta el día de hoy trabajamos con varias familias de pacientes que ya nos dejaron por cáncer y otras patologías. Necesidades de formación profesional, colaboración ampliada con equipos clínicos, pero también con iglesias, con comunidades, con voluntariado. Y al final, ¿cierto?, vamos a hablar de varios casos clínicos en la sesión sincrónica, ¿ya? En la sesión sincrónica de 1 hora es donde le vamos a hablar, ¿cierto?, de esto. Y le vamos a enviar a sus correos, que ya los tenemos, el link de inscripción del curso, y le vamos a hablar de cuánto vale, ¿cierto? Es muy alcanzable, ya la idea no es ganar dinero, sino que poder entonces ayudarle a ustedes, ¿cierto?, en su formación, especialización, ¿ya? Sí, y gracias, Claudio. Y lo otro, claro, hay algunos profesionales acá que ya tienen alguna formación, y también invitarlos porque en el fondo es actualización de conocimiento. Creo que esa es una de las brechas que existe hoy en día, y Así una de es. las problemáticas principales es la poca formación en el área. Pero también hay varias, como varias temáticas que se incluyen, que tienen que ver con la comunicación también en el lenguaje de la expresión del cáncer, Así ya es. que es algo que trabajo activamente con las pacientes de cáncer de mama. Yo les comentaba al principio, yo veo todos los cánceres, o sea, yo veo cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, renal,
cabeza y cuello, todo lo que es orofaringio, maxilar, etcétera, y melanomas y hematológicos. Por lo tanto, las situaciones de abordaje de los cánceres también son distintos, y eso también implica en que tengamos una visión integrada. O sea, por ejemplo, muchos pueden tener una formación, una tendencia, un enfoque, que está perfecto, cada uno elige, Así pero es. la idea es integrar otras cosas que nos permitan abordar la contextualidad Correcto. de la persona. Así ¿Ya? es. Ahora, si hay también muchas inquietudes, cómo le pregunto esto, cómo abordo esto, qué le digo, qué no le digo, hay mucho temor también a abordar temática, y claro, uno del trabajo que uno hace es comunicar temáticas sensibles. O sea, Eso. cuando la persona te pregunta en un proceso avanzado, ¿no es cierto?, o en un proceso de inicio, final de vida, me voy a morir. O sea, ahí también los profesionales, muchas veces, a mí me pasó en algún momento al principio, y todavía obviamente, porque hay una sensibilidad y un estar presente lo más entero posible, de qué le contesto, qué le digo. Entonces, estos cursos o estos también son muy basados en la experiencia, en lo que uno narra, en los En lo efectivo, significados, en lo efectivo. y en lo que yo sé, conocimiento teórico, y cómo lo bajo a la práctica de verdad clínica, Así porque a es. veces es difícil, porque la persona no quiere nada nomás. Claro. Carolina, entonces lo que le ofrecemos nosotros ahora, ¿cierto? Hablando del curso, que ya le mostramos de qué se trata, ¿ya? Y los que estén interesados, primero les vamos a enviar a todos esta oferta, y ahí va a venir con el precio, que es muy módico, ¿ya? Sí. Y también más adelante entonces vamos a dictar diplomados también. Y la idea, es abrir una área dentro del Instituto De formación. Psicosalud, y también postítulos, posgrados después. Inclusive queremos hacer seminarios, congresos, revistas, publicaciones, y les dejamos invitados, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo nosotros con Carolina, que llevamos muchos años en esta área, ¿ya? Es que hay varias ofertas, pero no enseñan los 2025-2026, ¿ya? Y entonces no están actualizados mucho de ellos. Entonces, qué mejor que nosotros humildemente, ya que llevamos muchos años en esto y que nos seguimos formando, tenemos máster, magíster, postítulo, posgrado, y yo que tengo un doctorado. La idea, ¿cierto?, es brindar y poder entonces, para eso creamos el Instituto de Psicosalud, para entonces poder llenar este vacío. Y lo otro, la metodología de cómo enseñar. Ya también lo mismo he vivido, y Carolina también, hemos vivido, no vamos a mencionar institutos por ahí, pero hemos vivido varios postítulos y posgrados. Hay unos muy buenos, pero hay otros, lamentablemente, que no lo son, que no te permiten al estudiante que toma el curso o el diplomado, no le permiten tener una ayuda personalizada, una pedagogía personalizada, que no pueda preguntar y que tampoco pueda hablar sobre los casos, ¿ya? Nosotros también, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Queremos llenar todo eso a través de nuestra metodología y también hablar de casos reales, ¿ya? Y cómo entonces, qué es lo más eficiente y más eficaz desde los protocolos, la formación, pero también desde nuestra experiencia clínica. Bien, así que, ¿algunas palabras finales que tú quieras decir, Carolina, para que ya vayamos terminando? Sí, muchas gracias por la presencia hoy día, sábado de la mañana, por estar conectado, por interesarles el tema. La idea es que siempre se vayan, la invitación, invitarlos a nuestro curso, que es cortito, 8 horas, que es el inicio de uno de los cursos, que la idea es que te conduzcan a un diplomado, pero también, obviamente, seguir formándose en los distintos niveles y en los distintos programas que puedan existir. Ay, se me abrió acá. En los distintos programas que puedan existir, y no dejar de aprender y transmitir conocimiento. Ya eso creo que es súper importante. Así que los dejamos invitados a nuestro curso. Claudio les mandará, ¿no es cierto?, la información, el link a los correos. Un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes por haber estado, y espero que pequeños tips les hayan ayudado a manejar quizás. Esperemos que les hayan ayudado justamente. Y la invitación, ¿cierto?, a seguir aprendiendo. Nosotros seguimos también en eso, pero nos gusta entregar todo esto a ustedes, y les dejamos invitados para otros webinars gratuitos, ¿ya? De otros temas también que tienen que ver con esto: psicología de la salud, cuidados paliativos, psicología de la emergencia, primer auxilio psicológico, intervención en crisis, manejo no farmacológico del dolor. Tenemos mucho, y les dejamos cordialmente invitados también entonces a nuestra página web del Instituto Psicosalud.com, ¿ya? Ahí están diciendo muchas gracias.
Sí, muchas gracias por haber estado ahí. Así que adiós, que estén muy bien y les vamos a seguir enviando información tanto del curso como de otras actividades que estamos planeando con Carolina. Gracias por estar ahí. Gracias por venir. Un abrazo a todos, Claudio, que estés muy bien. Tú Abrazo. también, Carolina. Abrazo. Beso. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien. Todos.